disculpas por la demora, justo estaba respondiendo unos mensajes porque se me cruzó con la cuestión de las mesas de exámenes que tenemos la semana que viene, que es todo un lío. Así que bueno. Y esperen que quiero buscar algo también para que quiero compartir con ustedes para la clase de hoy, que tengo que entrar en el pendrive. Bueno. Esperen, ¿dónde lo tengo? Acá. Ahí está. Bueno, ahora sí. Buenas tardes. Como va siguiendo obviamente la referencia de Roberto, cualquier cosa que no se entienda me avisan, frenamos y lo vemos. La propuesta de trabajo es, siguiendo con lo formulado por Roberto, a quien siempre le agradezco la posibilidad de compartir este seminario, porque no solo me gusta, sino que también siempre aprendo, así que bueno, agradecido por poder compartir este trabajo con él. Haciendo memoria ya desde el 2002, así que ya 18 años que lo conozco y siempre es una alegría estos espacios. Así que bueno. ¿Y por qué arranco por esta parte? Porque justamente lo que yo he encontrado y sigo encontrando con Roberto, además de su amistad, es cómo se va poniendo énfasis en los intentos de formalización del psicoanálisis. Eso es algo que yo no encontraba, y que justamente a partir de su transmisión fui pudiendo ubicar. ¿Y qué quiero decir con esto? Que los intentos de formalización del psicoanálisis son bastante resistidos y por lo general queda justamente el psicoanálisis pensado como una cuestión del caso por caso y que es un trabajo artesanal. Y por supuesto que es un trabajo artesanal, pero que eso artesanal a veces está llevado a un extremo tal en el cual todo intento de formalización es evitado y es dejado de lado, ¿no? Roberto ha hecho por ahí alusión a que a él le decían que tape los dibujitos, que no los mire, que las fórmulas no importaban. Bueno, y justamente nosotros entendemos que no hay que renunciar a esos intentos de formalización. Por supuesto que habrá una particularidad de cada caso, pero esa particularidad no tiene que tapar los invariantes, o sea, no tiene que tapar eso que trasciende el caso por caso y de los cuales la teoría tiene que dar cuenta. Porque si una teoría no da cuenta de un invariante que vaya más allá del caso por caso, de nada serviría la teoría. Y justamente tomando las palabras de un autor magnífico, Vinciarelli, la diferencia entre una teoría y un delirio es su aplicabilidad y su generalización. Un delirio es una teoría, pero que es totalmente particular. ¿Está? Una teoría es algo delirante, pero compartido y que tiene aplicación. Aplicación respecto del malestar. Así que bueno, ¿y por qué voy con esta cuestión? Porque Lacan plantea su enseñanza en el 53 con su famoso retorno a Freud. Nosotros por ahí nos perdemos un poco en las fechas, pero pensemos que en el 53 Lacan tenía 52 años, desde 1901, con lo cual ya tenía un recorrido bastante interesante, ¿no?, de trabajo. Y sigue con sus seminarios hasta el último, el 27 de la disolución, que es en el 80, un poquito antes de fallecer. Y en un escrito que es del 72, es un escrito que se llama El atolondradicho o L'Étourdi, es en el 72, con lo cual ya estaba en un momento muy avanzado de su enseñanza,
él plantea que hizo un jardín a la francesa con la obra de Freud, ¿no? Y esta referencia es una referencia interesante, porque ¿qué nos quiere decir con un jardín a la francesa? Les voy a mostrar, les voy a compartir unas imágenes ahora con ustedes, esperen que las ubico. Ahí está, esperen. Les voy a compartir pantalla. ¿Se escucha bien por las dudas? Sí, sí. Sí, bueno. Roberto, por las dudas, si no te jode, te silencio porque me parece que hace eco cada tanto, ¿puede ser? Dale, dale. Permiso. Lo hago yo de acá. Dale. Por eso preguntaba por si las dudas. Bueno, les comparto ahí. Esta es una referencia, pero para que la pensemos, ¿qué nos quiere decir con esto, no? Bueno, si ven la imagen, bueno, podrán agrandar un poquito, pero se pixela. Es una boludez por ahí lo que les estoy mostrando, pero para que se vea, bueno, ahora no puedo pasar la pantalla, la pucha. Ahí está. ¿Qué son? Jardines de Francia, ¿no? Puede parecer una boludez, pero si vemos, los jardines de Francia son simétricos, son ordenados, son prolijos. ¿Queremos una referencia más cercana? Este es el Rosedal de Palermo, de Buenos Aires. Tiene influencia francesa, está tomado desde arriba, ¿no? Este ya es el de Rosario, ¿está? Tenemos una más de Rosario, ¿no? Vemos, este es el Parque Independencia. Esperen, ahora les dejo de compartir. ¿Por qué hago esta referencia? Porque vemos que aún eso que tiene influencia francesa presenta un orden, un ordenamiento. Es una obra simétrica, prolija. Eso es lo que Lacan dice que hizo con la obra de Freud, la ordenó. Y para ordenarla justamente tenemos que apelar a algo que vaya más allá del caso por caso. Y esto que estamos ubicando no se suele decir demasiado. Y además de que no se suele decir, no es sin efectos en la práctica. ¿Por qué? Porque es muy común escuchar a colegas cuando se preguntan por un caso, se preguntan por un caso. Y cuesta muchísimo que la pregunta trascienda el caso y pueda permitir pensar, por ejemplo, algo en cuanto a desde dónde se está ofreciendo la escucha. Y que eso va a ser algo que trascienda el caso. Por ende, es mucho más enriquecedor. Porque una pregunta por un caso puede haberla, pero es una pregunta puntual. Cuando logramos una pregunta respecto de algo de lo invariante, estamos trabajando todas las situaciones de la práctica atravesadas por ese invariante. Y nosotros arrancamos por acá, ¿por qué? Porque lo que nos convoca hoy es empezar a trabajar el fantasma. Y para poder empezar a abordar el fantasma nos tenemos que reconducir a una pregunta que va a aparecer en el grafo 3 de subversión del sujeto, que es la pregunta del ¿qué voy? Yo me sale decirlo así a lo bruto, a lo coloquial, el che voy, pero la pronunciación correcta, hasta donde tengo entendido, es ¿qué voy? Y para arrancar a trabajar esta cuestión, también quiero compartir con ustedes un antecedente. Después les voy a compartir también pantallas para que lo puedan tener, pero ya les doy la referencia. Esta pregunta que aparece en italiano, que es el chi vuoi, va a estar en el grafo 3, como les dije, en la página 776 de subversión del sujeto. Pero quiero empezar a compartir con ustedes un antecedente, que es un antecedente de la conferencia de 1953 que pronuncia Lacan, que se llama Lo simbólico, lo imaginario y lo real. Sé que puede ser un poco hinchapelota, pero bueno, lo voy a leer, espero que no se duerman, les pido un poquito de paciencia. Dice Lacan:
Vemos, pues, en suma, de qué se trata a partir de ahí. Y, en suma, lo que se establece cuando el neurótico llega a la experiencia analítica es que él también comienza a decir algunas cosas. Es que él viene al analista para otra cosa que para decir simplezas. De ahora en adelante, en la situación, está implicado algo, y algo que no es poco, puesto que, en suma, es su propio sentido, más o menos, lo que viene a buscar. Es que algo está ahí, místicamente puesto, sobre la persona de aquel que lo escucha. La noción del neurótico es que en su síntoma hay palabra amordazada. Bueno, insisto que es una referencia del 53 y al día de hoy para mí conserva su vigencia. O sea, plantea que el que viene, que cuando viene está implicado algo, ¿no? O sea, implicado algo podemos entenderlo por un lado en cuanto el hablantecer o el paciente está implicado en algo de la situación y que en la situación hay algo implicado, ¿no? También, ¿qué es lo que nos está indicando? Que esto implicado tiene que ver con su sentido. El neurótico viene interrogándose sobre su sentido. Una interrogación quiere decir que hay una pregunta, ¿está? Habrá que ver este sentido qué matiz cobra, porque por lo general el sentido inicial es respecto del ser. Esto lo vamos a ver hacia el final de esta clase o posiblemente en la que viene. La pregunta respecto del ¿qué soy? Bueno, también qué es lo que nos ubica, que hay algo místicamente puesto sobre el que lo escucha y que hay palabra amordazada en los síntomas, ¿está? Si nosotros planteamos o ponemos el acento sobre esto que dijimos, de que hay algo místicamente puesto, estaríamos ubicando algo que se ha deslizado en las distintas clases, que el analista va a estar ubicado en el lugar del A, ¿está? Y que es un momento o es una ubicación que puede virar tanto hacia la sugestión como hacia la transferencia. También podemos ubicar respecto del sentido que viene a buscar, es algo que, si mal no recuerdo, también Roberto comentó, que es pensar a lo inconsciente o la noción de inconsciente como un tema o un asunto del que se habla. Y que para esta definición de lo inconsciente se necesita la presencia del analista, ¿no? Presencia en términos de escucha, pero sobre todo de operación de lectura. Por lo general eso es algo que no se dice mucho, al menos yo no lo escucho mucho, salvo a partir de Roberto, que es que justamente se requiere no tanto la escucha, sino la lectura. Lectura, bueno, que después podemos ver en distintos sentidos, ¿no? Pero bueno. Y que este sentido no es un sentido interior, inmanente, sino trascendente, ¿no? Quiere decir que el sentido es en función de la relación al otro y con la relación, y por la relación con el otro, mejor dicho, ¿no? Y como decíamos, si hay una interrogación es porque hay una pregunta. O sea, buscar el sentido es preguntarse por el lugar y por la significación que se tiene en relación al otro con mayúscula. Pero acá ya estamos hablando del otro con mayúscula particular de cada uno, ¿no? ¿Y por qué empezamos por acá? Porque esta es la lógica del Kivoy, de esta pregunta que aparece, como decíamos, en el grafo 3, en su versión del sujeto. Su versión del sujeto es de 1960, ¿está? Y es una pregunta que está en italiano, y si bien todavía no dijimos qué significa o qué es, estamos dando a entender que tiene que ver con ese sentido que el paciente o el hablante ser viene a buscar. Y por ende está en relación al otro con mayúscula. Vamos bien hasta acá. Si hay algo que no se vaya entendiendo, insisto, pueden frenar, pueden preguntar, pueden escribir por el chat. Como por ahí hemos dicho en algunas otras ocasiones, si alguno quiere prender la cámara, puede hacerlo. Lo único que a veces ponemos el reparo de que no, si algún compañero está complicado con internet o con la conexión, ahí sí decimos que no, pero por una cuestión de ayudarnos entre todos para que todos podamos acceder a la clase.
Bueno, Karina y Karen dicen que va todo bien, confiamos en su palabra entonces y seguimos avanzando. Bueno, cuestiones a tener en cuenta para seguir. Tal vez no las desarrollemos todas, pero hay que tenerlo en cuenta. Que la demanda se presenta como incondicional, ¿no? Que la demanda que armaba aún más allá de ella misma, que es el deseo. Que el deseo va a ser condición absoluta, lo que implicaba que era portador de una potencia que permite separar al hablantecer de lo incondicional de la demanda del otro, pero que no va a ser sin el otro, ¿está? Cuando separa de lo incondicional de la demanda del otro, queremos ubicar que no se presente como omnipotente, ¿está? La demanda incondicional es porque nada de la necesidad le ponía condiciones a la demanda, ¿está? Bueno, entonces, ¿qué vemos? Vemos que en esta relación entre el hablante ser y el otro, lo más propio es esta determinación por el otro, ¿no? Determinación que al mismo tiempo se desconoce, o sea, lo más propio es algo que se desconoce, es una determinación que se desconoce. Y esto es una ambigüedad estructural. Y el deseo tendrá que ver con una función que apunte a lo nuevo, o sea, que vaya más allá de la demanda, es decir, que desujete de lo incondicional de la demanda del otro, o del otro en tanto omnipotente. Acá estamos hablando obviamente del otro siempre con mayúscula. Bueno, y esta pregunta que afecta al lazo o a la posición mejor dicho, en el lazo al otro, va a abrir una brecha que permite separar al hablante cero paciente de un otro omnipotente. Lo que no quiere decir, volvemos a decirlo, romper con el otro, ¿está? Bueno, y esta pregunta que aparece en italiano, justamente es una pregunta que Lacan va a tomar de un autor que se llama Jacques Cazotte, que escribe una obra que se llama El Diablo Enamorado. Si ustedes quieren, la pueden leer, nosotros la tenemos, yo me olvidé de subirla al aula virtual, de hecho me estoy acordando ahora, si quieren después la podemos subir, no hay problema, es de 1500 y pico, o sea, viejísima. Si hubiera un contexto de pandemia y de cuarentena, pueden leerla, no hay ningún problema. Posiblemente no les cambie la vida, pero se entretengan un rato. Y es una pregunta que el personaje principal, Álvaro, le hace al diablo cuando lo convoca, ¿no? Perdón, es una pregunta que no le hace el personaje principal Álvaro, sino que el diablo le da al personaje principal Álvaro cuando éste lo convoca, ¿no? Les leo, si les parece, rápidamente un pedacito, es un renglón bastante rápido. Si los aburre, me avisan y evito, pero yo para que tengan la referencia. Y, por cierto, ya aprovecho y les digo, si ven que para las 3:35 no subí el escrito, si alguien me manda un mensaje, se lo agradezco, así lo subo, ¿está? Dice el texto, ¿no? Viene hablando el personaje principal y ubica. Luego pronuncio la evocación con voz clara y firme, y aumentando el sonido llamo 3 veces y a intervalos muy breves. Belcebú. Un temblor recorría todas mis venas, y los cabellos se erizaban en mi cabeza. Apenas hube terminado, una ventana de 2 batientes se abre frente a mí, en lo alto de la bóveda. Un torrente de luz, más deslumbrante que la del día, prorrumpe por esa abertura. Una cabeza de camello, horrible tanto por su tamaño como por su forma, aparece en la ventana. Tenía, sobre todo, unas orejas desmesuradas. El odioso fantasma abre la boca y con un tono acorde con el resto de la aparición me responde: «¿Qui voy?». Bueno, vamos a ubicar, porque Lacan mismo, vieron que siempre decimos que Lacan era medio jodido para algunas cosas, pero acá Lacan mismo, en su versión del sujeto, traduce esta pregunta, ¿no? ¿Y qué es lo que dice?
el qué voy significa qué quieres, ¿no? Lo ubicamos para no andar con vueltas, es qué quieres. Y es una respuesta que implica al mismo tiempo una pregunta. Este qué quieres, vemos que aparece en la relación con el otro y en la relación al otro, que hemos estado viendo en las clases anteriores. Vemos que en el grafo el deseo está más allá del otro con mayúscula, es decir, que está más allá de toda demanda porque se localiza entre líneas, ¿no? No está ni en el vector del sentido del otro o significado del otro al otro en ese vector, ni en el otro que va por arriba del otro al significado del otro. Después lo podemos ver en el grafo cuando les comparta pantalla. Entonces, este qué voy o qué quieres implica un más allá del piso inferior de la demanda, lo que quiere decir que está en relación al deseo, siendo el fantasma el tapón de la entre líneas. Ahí sí vamos a empezar a remitirnos justamente al grafo 3. Antes de compartirle, quiero leer unas referencias más para poder ubicarles, ¿no? Entonces, la construcción de esta pregunta en la articulación de los elementos del grafo implica justamente un sujeto o un asunto determinado, ¿no? ¿Qué queremos ubicar? Que justamente esta construcción, vamos a decirlo de otra forma más precisa, ¿no? Que la construcción de esta pregunta es la articulación de esos elementos del grafo como tema o como asunto determinado. Y es también la pregunta de que estructura un análisis. Si nosotros nos remitimos a la cuestión propiamente del análisis, podemos ubicar, por ejemplo, en la página 794 de Subversión del Sujeto, esto que les estamos diciendo. Fíjense, les leo nuevamente, la referencia es página 794, Subversión del Sujeto, ¿no? Dice Lacan, por eso la cuestión del otro, que regresa al sujeto desde el lugar de donde espera un oráculo, bajo la etiqueta de un ¿qué voy? ¿Qué quieres? Ven, acá está la traducción que hace Lacan, rápidamente. Y dice, o continúa diciendo, es la que conduce mejor al camino de su propio deseo, si se pone a reanudar gracias al saber hacer de un compañero llamado psicoanalista, aunque fuese sin saberlo bien, en el sentido de un ¿qué me quiere? Ven que ahí Lacan rápidamente, o no rápidamente, pues no es una cuestión de rapidez, sino que ubica claramente que esta pregunta, el ¿qué quieres?, es la que conduce mejor al camino del deseo, si se pone a trabajar con un compañero denominado psicoanalista. Así sea bajo la forma, sin saberlo bien, de un ¿qué me quiere? Entonces, vemos que esta pregunta es la pregunta que estructura el análisis. Por supuesto, que lo estructure no quiere decir que lo defina en todos sus momentos o movimientos, pero es una pregunta que va a estar siempre presente. Y también tenemos que ir ubicando una construcción lógica de esta pregunta, porque acá vamos a tener, en el ¿qué quieres?, 3 preguntas y 2 inversiones. ¿Por qué? Por lo que le dijimos antes. Demanda en francés implica no solo pregunta, no solo demanda como pedido, sino también pregunta. O sea que para Lacan la significación de la demanda es también el de una pregunta, el de un interrogante. Por otro lado, ¿qué dijimos? Que la estructura de toda demanda es que devuelve su mensaje, devuelve el mensaje en forma invertida, o sea que en toda demanda siempre va a haber una inversión por efecto estructural. ¿Estamos? Por eso es que acá ubicamos 3 preguntas y 2 inversiones, ¿no? Bueno, ¿vamos bien? ¿Vamos medio rápido? ¿Cómo estamos? Por ahí a mí después me dicen que hablé muy rápido. ¿Vamos bien? Bien, profesor, lo único que yo no encontré en las páginas 794 lo que leyó sobre el que voy, la ¿Ah? No subversión del sabe. sujeto.
No sabría decirle qué edición tiene usted, Karina. Ah, bueno. Sí, porque a mí me llega hasta las 787 su versión del sujeto. Claro, debe Yo ser tengo otra la versión. de edición siglo XXI. Sí, también. Mire, aquí Aldana siempre presente y dándonos una mano. En la que está subida al aula virtual es en 775. Así que, como siempre, le agradecemos a Aldana. eh, Casi tendríamos que decir que una docente honoraria, Roberto, porque siempre manda se toma el trabajo de pasarnos la bibliografía digitalizada, lo cual para nosotros nos ayuda muchísimo y por ende repercute en un mejor trabajo del seminario. Así que agradecidos. Sí, ahí lo encontré. Gracias, Aldana. Igual lo Ah, tengo en el libro, pero coincide con eso. ¿Con la Perfecto. Gracias. 775? Sí. Bueno, Gracias. por favor, no se preocupe, Karina. Y bueno, acá, Aldana no, Jazmín, pregunta, profe, ¿puede repetir lo de la demanda? Sí, que toda demanda siempre tiene un efecto estructural de inversión. Hay un efecto estructural de inversión de la demanda. O sea que toda demanda, ¿vieron cuando se dice que vuelve el mensaje en forma invertida? Ese es el efecto estructural de toda demanda. Que retorne en forma invertida. Y por eso es lo que estamos viendo acá, porque vamos a ubicar este ¿qué quieres? ¿Dónde lo ubicamos? Va a haber una primera pregunta que es desconocida, ¿no? En términos de una incógnita. Pero que ante esa primera pregunta va a operar un efecto de inversión por el cual esa pregunta va a retornar. Por eso fíjense en cómo empezaba la cita, como dice Lacan. La cuestión de yo lo pronuncio así porque en el escrito mismo está separado de él. Nosotros ya en castellano argentino diríamos del, pero bueno, así que lo voy a decir del para no trabarme, pero en el escrito está de él. Fíjense cómo decía, ¿no? La cuestión del otro que regresa al sujeto. O sea, hay algo que regresa del otro al sujeto. Por ende, ahí tenemos que leer que hubo algo del sujeto hacia el otro. ¿Está? Y también lo encontramos en la obra de Jacques Cazotte, porque ¿qué dice? Que el personaje principal lo convoca al diablo y el diablo le responde, ¿qué quieres? Entonces, tenemos en la obra de Jacques Cazotte que el personaje principal lo convoca al diablo, o sea, le venía rompiendo las pelotas respecto de algo, para decirlo rápidamente, y el diablo le responde, ¿qué quieres? Eso mismo está diciendo Lacan también en la relación entre el sujeto y el otro. ¿Está? Por eso el qué quieres es algo que regresa al sujeto. Entonces nos está diciendo, como en el libro de Cazotte, que es una respuesta a una pregunta. Entonces, por eso hay una primera pregunta que no está formulada, que la ponemos como una incógnita. ¿Está? Hay una inversión y por eso la segunda pregunta que surge es el ¿qué quieres? Pero ¿qué dice Lacan? Como el efecto estructural de toda demanda es la inversión, hay una segunda inversión que retorna bajo la forma del ¿qué me quieres? Que es el final de la cita, ¿no? Cuando dice, conduce mejor al camino de su propio deseo, si se pone a reanudar, gracias al saber hacer de un compañero llamado psicoanalista, disculpen. Y justamente, ¿qué dice? Aunque fuese sin saberlo bien, en el sentido de un ¿qué me quiere? Ahí estamos ubicando la tercera pregunta, por ende ya hubo una segunda inversión. ¿Está? Esto es importante que quede claro. Tenemos la primera pregunta que va a ser una incógnita, que es la que el sujeto le dirige al otro de manera inicial. En el libro de Jacques Cazotte sería la convocatoria al diablo, ¿no? Y va a tener que ver con algo. Bueno, ¿con qué va a tener que ver? Si estamos hablando del deseo, ¿cómo podríamos construir lógicamente esa pregunta? Justamente la vamos a construir en términos de ¿qué deseo? Porque lo que venimos viendo es que lo que no sabe el sujeto, acá dicho coloquialmente, es sobre su deseo. Y la pregunta, como está articulada a una demanda, va a retornar de manera invertida. Está la estructura de toda demanda es que el sujeto recibe del otro su propia demanda en forma invertida. Entonces, yo le pregunto al otro, ¿qué deseo? ¿Y por qué le pregunto al otro?
Por lo que venimos viendo, porque el sujeto se constituye siempre en el campo del otro. ¿Está? Porque el otro es justamente quien transmite todo el orden simbólico, venimos viendo. Después también Roberto situó justamente que hay que separar el otro con mayúscula como lugar, el A, del otro con mayúscula como persona que encarnó ese lugar y que pueda cumplir esa función. Pero entonces yo le pregunto al otro, porque es el lugar del cual me constituyo, ¿qué deseo? ¿Y qué me responde el otro? Me devuelve el mensaje en forma invertida la demanda, ¿no? Me responde diciendo, ¿y qué quieres? ¿Qué querés? Pero como retorna como demanda, hay otro efecto de inversión, por lo cual yo me dirijo al otro diciendo, ¿qué me quieres? Porque justamente uno, insisto con esto, se constituye en el campo del otro. Y ahí es justamente donde va a surgir el fantasma como respuesta que frena este circuito de significaciones, de idas y vueltas entre el sujeto y el otro. Por eso no sigue el circuito de inversiones. Porque uno podría preguntarse, bueno, después del ¿qué me quieres?, el otro también podría responder y demás. Pero justamente lo que frena ese circuito es el fantasma. Por eso se lo define el fantasma como la modalidad estructural de la pregunta y lo que frena de alguna manera ese circuito. Porque si no sería un circuito sin final, sin fin, sería eterno. ¿Y por qué sería eterno o infinito? Porque justamente vemos que en ese qué deseo, qué quieres, qué me quieres, no se pone en juego ningún objeto, sino que lo que se va poniendo en juego es una falta. ¿Está? Fíjense que es lo que sostiene la lógica de esas idas y vueltas, es justamente que no hay un objeto. ¿Qué quieres? ¿Qué me quieres? No, perdón, ¿qué deseo? ¿Qué quieres? ¿Qué me quieres? Entonces, lo que sostiene toda la lógica es la función de la pregunta. Y eso es un invariante, en tanto no tiene significación. Y se va a presentar en todos los casos de análisis. Y ahí es justamente, tenemos que leer en función del texto que implica cada sujeto. O sea, el contenido va a estar articulado sí a cada sujeto, como asunto, como texto o como materialidad discursiva. Pero es un invariante en cuanto a su función estructurante y a su ambigüedad estructural. ¿Está? Acá nosotros, a ver, esta pregunta que ubicamos así, la podemos situar también en cualquier relación de manera hasta coloquial, ¿no? Siempre hacemos el comentario un poco chistoso en términos de pensar, bueno, cuando en una pareja alguien dice, uy, qué ganas de comer algo rico, ¿no? Y el otro dice, uy, ¿qué querés? No sé. Y claro, entonces el otro empieza a proponer objetos. Bueno, milanesa, no, pizza, sanguchitos, no. Hasta que uno se hincha la pelota y termina diciendo, bueno, ¿qué mierda querés? Y no sé. Claro, porque el algo rico no tiene tanta significación. Distinto es, ¿qué gana comer algo rico? ¿Milanesas? Sí, listo, no hay discusión ahí. Pero cuando falta, cuando no hay un objeto, y justamente lo que sigue circulando es esa falta, acá lo estamos diciendo en un ejemplo muy coloquial, ¿no?, de la vida cotidiana, pero para hacer una aproximación didáctica. Cuando estamos, lo que va circulando es esa falta, justamente ahí va a haber quilombo, podríamos decir, ¿está? Bueno, vamos a ver ese quilombo, por decirlo de alguna manera, en la relación estructural entre el sujeto y el otro. Desde hace unos años también, tuve que reparar en una cierta equivocación, porque durante un momento, habrán visto en la cita que hablaba de un oráculo Lacan, y durante un tiempo yo consideraba que el oráculo era un lugar desde el cual... Jazmín, vio Jazmín, dice que pensó justamente en eso cuando lo explicaba. Bueno, así que ya saben, si su pareja dice que gana de comer algo rico, ¿qué hay que hacer? No responder por la vía del objeto. Tenemos que devolver, apelar a el efecto estructural de la demanda, devolverle la pregunta de forma invertida. Yo también, ¿no? Algo así como, ¿qué gana de comer algo rico? Yo también.
¿de qué tenés ganas, no? Listo, ya está, nos liberamos del problema, seguro van a comer fideos, no importa, pero se evitan la discusión, ¿está? Bueno, esto también, lo que podemos decir tan así coloquialmente, está presente en la neurosis. Queremos avanzar un poquito más, siempre hacemos también con esta ejemplificación, cuando en una pareja uno de los miembros le reclama al otro miembro que nunca le hizo un regalo. Y si quien escucha eso está en una posición obsesiva, ¿qué va a hacer? Reducir el deseo a la demanda y decir, hace mucho que no le hago un regalo, ya está pensando automáticamente en salir a comprarle un regalo para dárselo. Y seguramente lo va a hacer. Y cuando le dé el regalo, la otra persona, sea hombre, mujer, lo que fuera, se lo va a tirar por la cabeza y le va a decir, ahora no me interesa. Porque justamente el deseo se ve reducido a la demanda. Sobre esto vamos a verlo más adelante, pero para que vayamos pensando que aunque demos ejemplos un tanto sonsos o coloquiales, esto no es sin una implicancia respecto de la práctica. Bueno, después le podemos incluso hasta compartir ejemplos, que creo que lo habíamos hablado, ahora me retorna a la cabeza un ejemplo, creo que habíamos compartido, Roberto, en el otro espacio, donde era el de compartir de un paciente que hablaba de una situación, bueno, que se quejaba que su esposa no lo buscaba sexualmente, y se da ese era el planteo de él, ¿no? Que la esposa no lo buscaba sexualmente, que al mismo tiempo él tenía eyaculación precoz, que, bueno, un montón de cuestiones, y en un momento la esposa le había comprado unos calzoncillos, y cuando él, un tipo de buena posición económica, o sea, no tenía nada no tenía que restringirse en los gastos, le pregunta a la esposa cuánto habían salido. Y cuando le dice el precio de uno de esos calzoncillos, él le dice a la esposa, pero con esa plata me compro 3 en calle San Luis. Claro, y la esposa lo ubica diciéndole, sí, pero no me gusta. Creo que le respondió, ahora no me acuerdo bien, pero fue, sí, pero a mí no me gustan cómo te quedan, o a mí me gustan cómo te quedan estos. Claro, y él cuando lo trae a hablar, lo empieza a compartir como diciendo, viste, che, no me buscan, no cogemos, o esto, lo otro, y encima gasta plata, una cosa así, podríamos decirlo. Y lo que no podía leer era toda esta reducción del deseo a la demanda, porque ¿qué le estaba diciendo a la esposa? Que quería que use esos calzoncillos para ella, ¿no? No me gusta cómo te quedan los otros, me gustan cómo te quedan estos. Entonces ahí es donde vamos viendo cómo todo esto va teniendo una implicancia respecto de la práctica. Porque esto de que la esposa no lo buscaba y demás, era justamente toda la fantasía que a él se le armaba. Dicho acá sí, lacañanamente, era la posición fantasmática de él. Después ahora vamos a avanzar sobre esto. Me fui un poco por las ramas, pero bueno, me dejé llevar. Vuelvo. Les decía que de esta equivocación en la que había caído respecto del oráculo, porque en una parte de la cita Lacan comenta que lo espera de un oráculo. Y siempre tomaba eso, o durante mucho tiempo tomé eso, como recibir una respuesta absoluta que implique una significación absoluta de alguna forma. Y después, indagando más, encontré que el oráculo en realidad no tiene que ver con una significación directa y absoluta, sino que remite a un lugar sagrado donde se acudía para consultar a los dioses, y también a la respuesta o al mensaje que los sacerdotes y pitonisas daban en nombre de los dioses a las consultas. Pero vemos que no era algo directo, no era el mensaje divino, sino que era un lugar, por un lado, y por otro lado remite a un mensaje filtrado. No es el mensaje de Dios directo, sino que es el mensaje de los dioses que, tamizado, vamos a decirlo así, o filtrado por la pitonisa o los sacerdotes. Entonces, bueno, en este punto, ¿qué es lo que estoy queriendo ubicar? Justamente que no es un mensaje directo y que si lo pensamos en función de nuestros desarrollos y con este
con esta parte inicial de la cita, ¿no? Que decía, por eso la cuestión del otro que regresa al sujeto desde donde espera un oráculo, podemos plantear que el sujeto en vías de constitución formula su pregunta al respecto del deseo al otro con mayúsculas, o sea, al lugar del A, y el que le responde va a ser el otro particular. O sea, ¿por qué situamos esto? Porque el A mayúscula es inabordable directamente si no es por la vía de un otro que ocupe y encarne ese lugar. ¿Está? Por eso decíamos que tiene que ver con un lugar sagrado donde se acude para consultar. Y con esta segunda parte, bueno, hay una parte que yo no cité de Lacan, que también es importante ubicar, cuando dice que lo dicho primero legisla, decreta, aforiza y es oráculo. Confiere al otro real su oscura autoridad. Ahí justamente está diciendo que cuando dice que aforiza, quiere decir que ordena, ¿tá? Que legisla. Entonces, el oráculo no implica una respuesta vía un objeto o una respuesta directa que haga signo en un sentido único. ¿Tá? Tampoco quedan excluidas esas significaciones o estas lecturas, pero el oráculo, al ser un lugar y un mensaje tamizado, también implica que no hay respuesta absoluta. ¿Está? Se los comento porque, bueno, yo durante un tiempo pensaba que el oráculo tenía más esta significación, que creo que es una significación de sentido común que suele circular mucho, que el oráculo implica una respuesta absoluta. Bueno, yo me encontré con que, siendo detenidamente, no es una respuesta absoluta. Bueno, espero no estarlos aburriendo, ni que vayamos tan rápido. Seguimos entonces, ¿no? Bueno, vuelvo con esta cuestión. ¿Qué estamos diciendo de... ¿Qué estaba diciendo? Lo voy a decir en otras palabras. Nadie puede resolver nada de su propio... de su fantasma, justamente si no lo hace en relación al otro. Y la transferencia va a ser el escenario para propiciar este despliegue. Entonces, con el que me quiere, Lacan nos está diciendo dos cosas. Una, que el deseo no es del sujeto, o sea que no hay para el psicoanálisis un yo deseo. Esto también lo vamos a ver más adelante desde otros argumentos. Y que en tanto deseado por el otro y en tanto que el deseo del otro es inconsciente, el otro tampoco sabe que es el sujeto para él. Y si el otro no lo sabe, menos va a poder saberlo él. Entonces, ¿qué estamos diciéndolo? Vamos a decirlo ahora la frase más popular. Que el deseo en psicoanálisis para Lacan inscribe la función de la falta. A esto apuntamos cuando se dice que hay una falta en ser respecto del sujeto y respecto del objeto. ¿Está? Porque el deseo inscribe la función de la falta. Fíjense en que en todo ese circuito de preguntas decíamos que no había un objeto, sino que había justamente una falta. Y que esta pregunta es respecto del deseo. O sea, porque el sujeto no sabe qué desea. Y por eso también hemos ido ubicando, esto ya así más las clases anteriores, una falta en ser constitutiva. Vamos a tomar una referencia del año 63, que es del seminario 10. ¿Está? Yo acá se las leo. Eso y página... 36, acá la tengo. Página 36 dice, salvo la edición de Karina, no sé qué edición tendrá usted Karina, pero en la de Paidós de 36. Nada, esta creo que seguro es para todos igual, así que chiste nomás. Dice, por eso los dos términos, sujeto barrado y A, el sujeto marcado por la barra del significante y la minúscula, el objeto, residuo de la puesta en condición, si puedo expresarme así, del otro, están del mismo lado, el lado objetivo de la barra. Están ambos del lado del otro, puesto que el fantasma, apoyo de mi deseo, está en su totalidad del lado del otro. Lo que ahora está de mi lado es lo que me constituye como inconsciente, a saber, abarrado. El otro en la medida en que yo no lo alcanzo. Bueno, está ahí justamente lo que queremos
lo que queremos decir con esto es que este que voy, se articula por un lado al fantasma, en tanto es un tapón a la pregunta. Y también se articula al significante del otro tachado. Podemos decir que justamente se relaciona con a que el otro está atravesado por una falta significante estructural. Si no estuviera atravesado por una falta significante estructural, habría una respuesta absoluta al qué deseo. ¿Está? Pero justamente no hay una respuesta absoluta, salvo por la maniobra que implica el fantasma. ¿Está? Y fíjense, que recién vimos al qué deseo, que al qué deseo se le responde qué quieres, y eso luego vuelve como un qué me quieres, ¿no? Hicimos este ejemplo de qué ganas de comer algo rico, ¿no? Bueno, con este dale te invito, o qué querés, que ahí lo que se va circulando es toda esta función de la falta. Bueno, ¿y por qué tomamos esta vía? Porque también se suele escuchar mucho que en el análisis tiene que aparecer algo propio del sujeto. Muchas veces se plantea como que el deseo es lo propio. Y si bien tenemos vamos a decirlo así, que si bien podemos leer una buena intención de esa frase, en tanto apunta a separar al sujeto de la demanda del otro para que no responda desde ahí, no se repara en que esa frase y esa intención terminan reforzando el fantasma neurótico de que existe la posición del yo deseo. ¿Tá? Por eso nosotros acabamos de ubicar que en psicoanálisis el deseo inscribe la función de la falta, tanto del sujeto como del objeto. Y Lacan lo definía con la fórmula de que el deseo es el deseo del otro, en su determinación subjetiva. Lo que quiere decir que el deseo, como función en análisis, nunca es propio, sino que soy otro en tanto deseante. Esto va a implicar que al deseo se le agrega siempre una cuota de, ¿cómo decirlo? No me sale el término que utiliza Lacan, pero que el deseo siempre es algo opaco, que siempre está escapándose, ¿no? Entonces el deseo siempre se nos escapa como lugar, lo que no quiere decir que no podamos determinar un objeto del deseo, ¿no? Bueno, y empezamos a situar justamente esto con el circuito que implicaba el que voy, porque era algo que, vamos a decirlo así, que no es algo aislado o... sí, no es ni aislado ni auto en términos de autorreferencial, sino que implica al otro. ¿Está? Y el sujeto en psicoanálisis se localiza solo como falta respecto de la función deseante y de la función de lo deseado. ¿Está? Entonces, la función de la falta opera como agente y como objeto. Bueno, si les parece, seguimos avanzando con otras definiciones de fantasma, aunque tal vez no lo hayamos explicitado. Esperen. Profe, no entendí si el fantasma da lugar al significante de una falta en el otro o al revés. No, yo entiendo que justamente en tanto hay una falta significante estructural en el otro, es que va surgiendo el fantasma, porque el otro no puede dar cuenta de eso. O sea, el significante de una falta en el otro tiene un efecto estructural, entiendo, lógico anterior. Porque si ese lugar no estaría operando, no se constituiría el fantasma. Porque habría ahí sí una respuesta absoluta. Espero haberla ayudado, Delfina. ¿Y qué les iba a decir? Bueno, sí, por las dudas, si escuchan los gritos, esos son mis pequeños jugando, así que bueno, espero que no los distraiga tanto. Así que bueno, les pido disculpas, pero bueno, entenderán el contexto del dictado de las clases. Y bueno, entonces, ¿qué les mencionaba justamente? Que el fantasma, la definición del fantasma, que es una maniobra. Hay una definición de Miller que encontré no hace mucho tiempo, que la verdad me gustó y la comparto,
que lo define como matriz de significación a la que corrientemente se accede, o a la que corrientemente tengo acceso. Me pareció bastante clara y muy interesante, así que lo situamos. Esto para que no piensen que está todo mal con Miller, ¿no? O sea, son autores que vale la pena leer, aunque podamos no coincidir en otras cuestiones, ¿está? Pero otras definiciones de fantasma es maniobra del guión o libreto que marca la posición subjetiva respecto del deseo. También podemos definirlo como un axioma, o sea, al decir que es un axioma, es una combinatoria de elementos, ¿está? Principalmente simbólicos, por supuesto, ¿no? Bueno, empezamos por estas definiciones, luego vamos a ver otras, ¿no? Y empezamos por acá para separar un poco también a Freud de Lacan, porque a veces se dice que el fantasma es la fantasía inconsciente en Freud, y no son lo mismo. Por supuesto tienen puntos de articulación, pero por eso también reconducimos la referencia inicial. Lacan arma un jardín a la francesa con la obra de Freud, o sea, la ordena. Y si bien la fantasía inconsciente tiene mucho que ver con el fantasma, no son equivalentes, ¿está? Porque la fantasía inconsciente no remite al guión estructural, mientras que el fantasma sí, y además el fantasma en su fórmula nos marca la relación de lo simbólico y lo real determinando la configuración imaginaria. Mientras que mientras que la fantasía no. Me tomo el atrevimiento de contarles, estoy indagando nuevamente sobre la fantasía en Freud, y la verdad que es sumamente enriquecedor. Y creo que en este sentido Lacan ordena, por supuesto, pero creo que se ha menospreciado mucho todo lo que Freud elabora respecto de la fantasía, y creo que en buena parte no se le ha llegado a leer bien todos los vericuetos que hay respecto del lugar de la fantasía en la obra de Freud, ¿no? No digo que no se la haya leído bien nunca, sino que con el tiempo ha perdido como importancia y ha quedado en un lugar bastante degradado de la teoría y hasta, podríamos decir en este sentido, de la práctica. Así que bueno, después estoy estudiando e indagando esa cuestión, y justamente ¿por qué se los comento? Porque la fantasía en Freud viene a explicar y a dar cuenta de un problema de la práctica. Y justamente un problema en la práctica que Lacan resuelve con otra formulación, que es respecto del fantasma. Con lo cual el fantasma lo que hace es dar cuenta de una problemática de la práctica, pero por supuesto en otro armazón teórico que no queda reducido a la fantasía inconsciente de Freud. ¿Está? Bueno, cualquier cosa, si no se entiende, me avisan y repetimos lo que haya que repetir, ¿está? Bueno, decíamos que la definición de fantasma excede a la definición de fantasía porque responden a distintas articulaciones teóricas, ¿no? Una es en Lacan y la otra es en Freud. Si nos quedamos en la fantasía, nos vamos a quedar poniendo énfasis en lo imaginario y con el contenido de la escena, sin tener en cuenta tanto el libreto que lo organiza. El lugar donde Freud más avanza sobre la fantasía inconsciente para pensarla en términos de cierta escena y de libreto, va a ser en Pegan a un niño, ¿está? Bueno, y el libreto, ustedes, vamos a la definición más coloquial, es lo que dice quién habla o lo que marca qué es cada actor o elemento en la escena, ¿no? Bueno, el fantasma, aunque sea una obviedad decirlo, hay que precisarlo, que es inconsciente para el paciente o para el hablante ser. Pero ¿por qué aunque parezca una obviedad, lo situamos? Porque el inconsciente no es el contenido se lo sabe, ¿no? Por eso lo que no se sabe no es el contenido, sino la función que cumple el fantasma para cada uno. Por eso me gustaba la definición esta de Miller, porque fíjense en cómo ahí se ubica claramente que el contenido queda manifestado, es algo manifiesto.
la matriz de significación a la que corrientemente se accede. Matriz de significación quiere decir que todas las escenas de la vida las leo desde esa matriz de significación. Nunca me valoran en mi trabajo, ¿no? Podemos decir, bueno, habrá que ver qué quiere decir esto, que nunca me valoran en mi trabajo, y por qué en las distintas escenas se lee que nunca es valorado. Nunca soy valorado en la vida, en mi trabajo, por mi pareja, por mis amigos, por mi familia, etc. Entonces ahí el contenido es manifiesto, ¿no? Es consciente porque es la matriz de significación. Lo que queda desconocido es la función que eso cumple para el hablantecer. Cuando decimos hablantecer estamos definiéndolo como paciente, ¿no? ¿Y cuál es la función que cumple? Vamos a una tercera definición. Determinar como deseante al paciente. Y por eso, otra definición es que el fantasma es el sostén del deseo y marco de la realidad. Cuestión que queda establecida con el grafo del deseo. Bueno. Fíjense en que un error común es creer que lo que determina como deseante es el objeto. Y esa es la versión neurótica, ¿no? Creer que el objeto tiene propiedades que sostienen y determinan mi deseo. Y nosotros ya vimos al inicio de la clase que eso no es así. Por eso decíamos que el deseo inscribe la función de la falta. ¿Está? Entonces no lo determina el objeto. Y otra forma de definir al fantasma sería decir que es lo que marca la respuesta del hablantecer o del paciente a los efectos de la demanda, que es el deseo. O sea, el fantasma es la respuesta del hablantecer a los efectos de la demanda, que es justamente el deseo. Fíjense cómo en el seminario vamos haciendo una lectura ordenada en términos de ir como un concepto remite al otro, porque justamente se fue trabajando que el deseo es un más allá de la demanda. Y acá estamos ubicando justamente que el fantasma va a ser la respuesta al efecto de la demanda. ¿Y cuál es el efecto de la demanda? El deseo. Entonces, el fantasma es la respuesta al deseo, ¿no? A ese efecto de demanda. Bueno, y vamos a, si les parece, ahora sí a leer ya la fórmula. Yo les estoy hablando y nunca les compartí. Si quieren les puedo compartir ahora. Les voy a compartir pantalla. Aguárdenme un segundo. Ahí está. Espero que ahí se vea. Acá tenemos el grafo 3, que es justamente el de Keyboy, que lo vemos acá arriba. Vemos que es una pregunta que está entre líneas y que parte del deseo se dirige hacia el fantasma, atraviesa la pregunta y llega hasta el fantasma y ahí se frena el circuito. Fíjense en que este grafo tiene la forma de un signo de interrogación, ¿no? Esto Roberto creo que lo dijo en una de las clases iniciales, que el grafo tiene lugares de preguntas y también de respuestas. Bueno, el fantasma ya hasta en el grafo, en sus vectores, tiene justamente este lugar de tapón. En el grafo completo hay una línea que parte del deseo hacia el fantasma, que se bifurca hacia arriba y hacia abajo, no va hacia el fantasma directamente. Esa línea o ese vector, para decirlo con mayor precisión, es justamente lo que marca que el fantasma es el sostén del deseo, ¿no? Hay una línea que es así y después sigue también hacia arriba. Bueno, hice cagada, ahí está. Bueno, entonces, la fórmula del fantasma es sujeto barrado, Losange A minúscula. ¿Tá? Bueno, les dejo de compartir. Así los veo y me siento un poco más cómodo, por si no veo la pantalla. Bueno, ahí está. Llegaron a ver, si no avísenme obviamente y lo vuelvo a compartir, no hay ningún problema. Lo que decíamos entonces que vamos a leer la fórmula del fantasma, ¿no? Una primera lectura que les proponemos es desvanecimiento del sujeto en relación a un objeto.
desvanecimiento del sujeto sería la S barrada. El losange o el rombo del medio sería en relación. Y a un objeto, obviamente, la minúscula. Otra forma de leerlo sería desvanecido. Yo como sujeto, ¿no? La S barrada, lo que me rescata es desear el losange a un objeto, a minúscula. Bueno, vemos que en esta fórmula, o mejor dicho, esta fórmula también la planteamos como un invariante. ¿Por qué? No nosotros, Lacan la plantea como un invariante. Porque hay una indiferencia respecto del objeto. Y eso es lo que nos dice que el objeto, y eso es lo que nos dice, mejor dicho, el objeto A como causa. Y reitero que nosotros acabamos de leer la fórmula hasta en su sentido, en su significación invariante. Y esta A que aparece en el fantasma no va a ser el objeto A. Yo recién hice mención al objeto A, pero quiero aclarar que no es el objeto A, sino que va a ser el objeto que va a venir al lugar del objeto A. Por eso vamos a diferenciar lo que es entre el objeto A como causa del deseo, que es un vacío estructural, de lo que es el objeto del deseo. El objeto del deseo va a ser todo objeto que venga al lugar del A, ¿no? Del A como causa. Pero que lo va a velar en este doble sentido, de que va a ser algo que se proyecte sobre ese vacío y al mismo tiempo que va a tapar, entre comillas, ese vacío. ¿Está? Entonces, antivirus. Bueno, entonces, les decía, el objeto A justamente es definido como un lugar, como un vacío, cuya función va a ser causa del deseo. ¿Tá? Como me atraviesa una falta, deseo. ¿Tá? Es lo que antes dijimos, que la función de la falta atraviesa tanto al sujeto como al objeto. Entonces, este vacío produce una falta, este vacío produce un efecto importante que es el de ser causa de deseo. ¿Tá? Y el efecto ante tal vacío e indeterminación del objeto, la maniobra que va a rescatar de ese vacío va a ser justamente el fantasma. O sea, ¿por qué ubico esto? Porque en una de las definiciones previas nosotros definimos al fantasma como una maniobra. Bueno, y acá justamente lo que estamos ubicando. El fantasma es una maniobra que permite operar con ese vacío proponiendo un objeto del deseo. Yo siempre hago por ahí el mismo ejemplo, pero siempre me acuerdo cuando leo esto, me acuerdo y me sonrío, por supuesto, en buenos términos, de un amigo que siempre lograba la forma de hacernos ir a donde él quería. Era, ¿no? Y no solo eso, sino que encima íbamos hacia donde él quería y después él, obviamente, hacía la suya y demás, estoy hablando de hace muchísimo tiempo, pero era como, lo tomo el fantasma como ese amigo que, lo voy a definir en estos términos, te invita a comer pero que nunca paga, ¿no? Uno hacía una maniobra de forma tal que terminaba, uno no sabía, dice, ¿cómo llegué hasta acá? ¿Por qué? ¿Cómo me convenció? Bueno, el fantasma justamente, lo estoy diciendo por supuesto con un poco de humor para poder dar cuenta de esto de manera esquemática, didáctica, ¿no? Y con cierto grado de imprecisión en el ejemplo, pero para que podamos pensarlo como una maniobra, como una operatoria. El fantasma no es solo una foto, vamos a decirlo así, no es algo estático, sino que el fantasma es toda una maniobra. ¿Está? Por eso es un libreto. Un libreto marca todo el armado de una escena. Y una escena puede ser, una escena no tiene tiempo cronológico en términos de prefijado. ¿Estamos? Bueno, por eso lo definimos como maniobra al fantasma. ¿Está? Porque es una operatoria y no es algo estático. Entonces, el fantasma propone un objeto del deseo, con lo cual ese A pasa de ser del objeto causa del deseo, un puro vacío, a un objeto del deseo o condición del deseo. También puede aparecer en estos dos sentidos, objeto del deseo o condición del deseo.
Y por eso nosotros justamente lo definimos al fantasma como la maniobra que rescata al hablante ser o al sujeto de la pura falta, que implicaría el deseo, o sea, el deseo en bruto, vamos a decirlo así. Bueno, vuelvo sobre esto, hacía el ejemplo de este amigo, ¿no? Que esto nos sirve para nuestro trabajo y como función, no es una cosmovisión del mundo, ¿no? Todo esto que venimos diciendo. Por eso también diferenciamos lo que es una teoría para pensar la práctica de lo que es un delirio. Porque si nosotros sacamos esto de contexto, y cuando me refiero del contexto quiero decir que si lo sacamos del ámbito del trabajo, de la práctica, esto no tiene mucho sentido, ¿no? Decirle a alguien que el deseo es falta, o que el deseo es la pura falta, no sirve de nada, ¿está? Eso es algo que nos sirve para trabajar en articulación con otros operadores conceptuales. Porque si no, insisto, caemos en que esto es una filosofía de vida, y si caemos en que esto es una filosofía de vida, bueno, vamos a terminar haciendo libros de autoayuda, no hay ningún problema, ¿está? Se puede hacer, pero si lo pensamos así, estamos cayendo en una despiertación. ¿Podemos hacerlo? Sí, el tema es saberlo y ser claro en eso, ¿está? Si uno quiere hacer una filosofía psicoanalítica, no hay ningún inconveniente, pero que sea claro a ese respecto. Por eso siempre situamos que esto nos tiene que servir para pensar la práctica, ¿está? Bueno, entonces, aclarado esto, ¿vamos bien? Son 3:10, avanzamos un poquito más, ¿sí? ¿Les parece? ¿Sí? Sí, Jorge, yo tengo una pregunta para Diga, Karen. hacerle. Estas dos lecturas que mencioné respecto del fantasma, ¿estarían relacionadas o es mejor, digamos, o sea, yo las pensaba y digo, bueno, encuentro cierta relación, pero ¿cómo es mejor relacionarlas o es mejor mantenerlas separadas, digamos, estas dos Pero lecturas? ¿cuáles dos lecturas? Disculpe, ahí me perdí. ¿Cuáles serían? No recuerdo bien cómo los dijo tal cual, digamos, estas dos formas de entender al fantasma, como creo que dijo como libreto y la otra como... Como maniobra. Claro, sí, No, sí. sí, las proponemos como complementarias en Bien, este claro. sentido. O sea, sí, no es que una erradique la otra, sino que son distintas formas de plantear lo mismo, vamos a decirlo así. No las tomamos como opuestas ni contradictorias, sino en todo caso complementarias. Todas, y vamos a seguir diciendo otras, todas apuntan a, vamos a decir así, la diferencia entre las distintas definiciones de fantasma tendrán que ver con qué lo estamos vinculando, ¿no? Por eso decimos es un operador conceptual que se va articulando con otras. Decimos el fantasma, maniobra que rescata de la pura falta. Fantasma como libreto que arma la escena deseante. O sea, fíjense que están siempre en relación a otro operador conceptual, lo cual tiene que ver con la definición de estructura de Lacan, que es un conjunto de elementos covariantes, donde el valor de uno se define por su relación al otro. Por eso no hay definiciones cerradas en psicoanálisis. Por supuesto, uno siempre intenta buscar una definición cerrada al modo de diccionario, pero acá no se puede. Podemos acercarnos, pero nunca va a ser total porque hay una definición que es relacional. Un término siempre va a remitir al otro porque esto es una cadena. Es como un rompecabezas. Y son definiciones complementarias, ¿está? Alguna prioriza un poquito más una cosa, otra, pero todas tienen en común que dan cuenta del fantasma como una maniobra y no como algo estático. Por eso es libreto, ¿no? Así que está. Bueno, Karen y Karina dijeron que sigamos, así que sigo. Bueno, ¿qué decimos? Vamos a plantearlo en estos términos. ¿Cuál es la maniobra que realiza el fantasma, no? Subvierte el orden.
¿Por qué subvierte el orden? Porque por el fantasma el objeto que era indeterminado pasó de ser causa a ser condición. Y uno empieza a pensar que desea justamente por el objeto como condición. ¿Qué sería esto? Y gracias a esto puede armarse la idea de un yo deseo tal cosa. Por eso es que rescata de la pura falta, ¿no? Y el fantasma, algo que no dijimos, que creo que no dijimos, y es que interfiere en la significación del otro. Por eso, si vamos al grafo 3, no al grafo 3, al grafo completo, esperen, se los voy a compartir, esperen que lo rastreo un segundito, el otro. Denme un segundito que les comparto. Acá está. En la página 777, si alguno quiere. Bueno, ahí les voy a compartir. Esperen. Ahí. Fíjense en que acá tenemos del fantasma al sentido o significado del otro, ¿no? Justamente, ahí tenemos que el fantasma interfiere en la significación del otro. ¿Está? Bueno, entonces, ¿cómo interfiere el fantasma? Interfiere haciendo de la significación del otro una significación absoluta. ¿Está? Esperen. Ahí vieron, este sería el vector, bueno, perdón, con anterioridad, que antes no se lo había marcado, acá tenemos el vector del deseo que va hacia arriba, pasando por el fantasma hacia el significante de una falta en el otro, y desde el deseo hacia abajo, que es el significado del otro, ¿no? Que recuerden, es el lugar que Lacan le asigna al síntoma. O sea, el síntoma hay un vector desde el fantasma hacia el síntoma. Y decíamos, dejo de compartir ahora, que ¿cómo es? Que el fantasma interfiere en la significación del otro. ¿Y cómo la interfiere? Estableciendo esa significación del otro como absoluta. Inscribe una condición como absoluta. Y por esto es que la fórmula del fantasma está hecha de letras, cuyo sentido y significación va a depender de cada sujeto. Fíjense en cómo ahora volvemos al inicio, lo que decíamos del jardín a la francesa, porque por un lado estamos planteando algo que va a ser caso por caso, porque el sentido y la significación va a depender de cada paciente que les consulte, pero al mismo tiempo hay algo que es invariante, que trasciende el caso por caso. Con lo cual, podemos plantearlo en estos términos, cuando uno recibe a una persona, habla para análisis, o al menos que diga, seguramente no van a decir que quieren análisis, sino que quieren hacer terapia o consultar, lo que fuera, nosotros vamos a tener que estar escuchando y leyendo cuál es la escena fantasmática en este sujeto, en este hablante ser, en este sujeto en tanto materialidad discursiva, no como persona, sino como sujeto, como materialidad discursiva, por eso como asunto, como tema, como materia. Y por eso la fórmula del fantasma está hecha de letras vacías de sentido y de significación. Entonces ahí tenemos algo que trasciende el caso por caso. ¿Tá? A esto apuntábamos con los invariantes. Y la escena fantasmática va a ser de caso por caso en cuanto a sentido y significación, pero estructuralmente va a ser la misma para todos, en términos de que está hecha de letras, ¿no? Por eso la leíamos antes en un sentido invariante, la división subjetiva en relación a un objeto. ¿Cuál será la división subjetiva? No sabemos. ¿Cuál será el objeto? Tampoco. Voy a avanzar un poquito de algo que iba a decir en la clase que viene, pero lo podemos situar ahora. Al decir división subjetiva, estamos queriendo decir, por ejemplo, formas de imaginarizar la división subjetiva. ¿Cómo la imaginan ustedes a la división subjetiva? Es una pregunta que les formulo. Lo que se imaginen, porque por ahí hablamos de división subjetiva y salimos con el significante, qué sé yo. Es raro que alguien venga con un significante tatuado en la frente diciendo que está dividido. Entonces, ¿cómo se imaginan
la división subjetiva. Seguramente muchos de ustedes fueron a análisis o van a análisis. Bueno, entonces, si van a análisis, podemos suponer que han tenido una división subjetiva. ¿Cómo se la imaginan? Cualquiera, estamos para aprender todos juntos y, de última, si nos equivocamos, mejor equivocarnos acá y no con los pacientes. Así que, insisto con la pregunta. ¿Se anima alguno a decir cómo se imagina la división subjetiva? Con 3 palabras alcanza. No le estamos pidiendo que cuenten los síntomas tampoco, ¿está? Quédense tranquilos. Justo iba a decir que se me ocurría con algún síntoma, con la escena misma. Digamos, por ejemplo, el caso que usted contaba de este señor que la mujer le compró el calzoncillo, digo, se me ocurre como algo así, ¿no? Como eso, cierta cosa ahí, digamos, cierta visión subjetiva, digamos. Lo pensaba por ese lado. Bueno, ¿y alguna así más allá de esa? ¿Cuál, se anima Karen alguna? No sé, alguna vez que antes me pasaba que me daba cosa presentarme a rendir, por ejemplo. Ahí me está, ocurre eso. Wow, le daba cosa. Bueno, está buenísimo eso. Muchas gracias, Karen. Siempre aporta y suma. Miren qué interesante, ¿no? Me da cosa. No de Karen en particular, pero justamente la división subjetiva tiene que ver con eso. Vamos a ejemplos más cotidianos con una división subjetiva es cuando ustedes salen al boliche. Ahí estamos hablando de una división subjetiva tal vez más agradable. ¿Por qué? Porque salen al encuentro de un otro. La división subjetiva es todo lo que marque la posición deseante. Cuando uno ubica que me gusta a alguien, está hablando de una división subjetiva. Otra forma es me angustio ante el chico que me gusta, me inhibo ante el chico que me gusta. Esto que compartía, bueno, Karen, te agradecemos, ¿no? Me da cosa, o me inhibo ante un examen final. Estudio, y el último día no me presento, ¿no? Claro, los pacientes que nos van a consultar por una división subjetiva que cause malestar. Nadie va a venir a consultar para decirnos, vengo porque el chico o la chica que me gusta me dio bola y soy feliz. Eso también da cuenta de una división subjetiva. La división subjetiva tiene que ver con todo lo que haga en términos de la relación al otro. Por eso venimos situando que hay una falta en ser respecto del sujeto y respecto del objeto, y que uno se constituye en el campo del otro. Por eso les hacía el chiste con esto de que la división subjetiva es cuando van al boliche, porque van al boliche sí, pueden decir a bailar con sus amigas, con sus amigos, pero van al encuentro de un otro. Está en mayor o menor medida. Tiene que ver con eso. Pero reitero, a nosotros nos van a consultar por las divisiones subjetivas que causan malestar. Porque la división subjetiva tiene que ver con el deseo, como efecto de la demanda. ¿Está? Entonces, una división subjetiva que cause alegría, que cause felicidad, y no nos van a consultar por eso, ¿no? Imagínense, como digo, vengo porque la persona que me gusta me dio bola y somos pareja y la pasamos re bien todo el día. Bueno, nadie nos va a consultar por eso, ¿está? Entonces, la división subjetiva tiene que ver con estas cuestiones. Bueno, volvemos un poquito para atrás. Pues me fui, esto estaba más pensado para la clase que viene, pero no importa. Decíamos que la fórmula del fantasma es un articulador que nos va a permitir ubicar la posición respecto del deseo. Y eso es particular de cada uno, en cada caso, ¿no? Y ante cada uno vamos a tener que establecer qué significación del otro se ha estatuido o constituido como absoluta. Por ahí, más preciso sería decir cómo se ha constituido como intento de absoluta, ¿no? Y esta significación absoluta es efecto del fantasma y no de la significación como si fuera algo propio de la significación. Lo propio de la significación, y Lacan lo dice, es remitir de una significación a otra. Y por eso el circuito de preguntas no se frenaba, no se frena, sino es por la interferencia que produce el fantasma. Por eso vieron que cuando situábamos, que compartíamos la pantalla y demás, ¿qué decíamos? Que justamente lo que frenaba el circuito de idas y venidas es
era el fantasma, porque pone un tapón a ese circuito de significación indefinida. Es lo que pasa en la discusión de pareja. ¿Qué gana de comer algo rico? Si no hay un objeto que venga a oficiar de tapón ahí, ese circuito, como decíamos un poco en chiste, ¿no? Termina en discusión, porque ¿qué gana de comer algo rico? Y ahí uno dice, ¿qué querrá? ¿Qué quiere? ¿No? ¿Qué gana de comer algo rico? Dice una persona. Y el otro dice, uy, ¿qué querrá? Y empieza a proponer objetos. Si ningún objeto da en el blanco, ese circuito se hace indefinido. Y como le decíamos, poco en chiste, poco en serio, esa termina en discusión de pareja, ¿no? Bueno, ¿y qué quiere decir interferencia? Esto me parece también que es interesante y ya con esto vamos a finalizar. Hay una referencia de la física donde la interferencia es un fenómeno por el cual dos o más ondas se superponen para generar una onda resultante de mayor o de menor amplitud. Y yo tomo esta definición de la física porque en análisis, la interferencia que realiza el fantasma respecto de la significación del otro produce los dos efectos al mismo tiempo. Por supuesto, estamos haciendo una extrapolación del concepto y decimos que produce una significación mayor en tanto la significación del otro deviene absoluta o intenta devenir absoluta, ¿no? Y produce una significación menor en tanto frena otras significaciones posibles. Corta con la metonimia de la significación, donde una remite a otra. Donde no hay una significación plena, salvo por el guión fantasmático. Bueno, son las 3:25. Si les parece, vamos a finalizar acá para dar un margen de preguntas. Y quisiera también aclarar una cuestión con esto que venimos hablando, ¿no? Porque vemos que el fantasma frena con esto de la interferencia, produce una mayor y una menor. Esto también lo podemos pensar, por ejemplo, respecto de lo que Lacan plantea con el trabajo de la psicosis, cuando dice que uno tiene que ser el secretario del alienado. Ese secretario que Lacan hace alusión es el secretario en la antigüedad, donde era quien escribía lo que el gobernante decía. Y no hay mejor ejemplo, al menos de fácil acceso, que esos memes. ¿Vieron cuando está el meme de que está Sócrates diciendo, no entiendo un chorizo, y otro le dice, Sócrates, no podemos poner eso, y sale la frase, solo sé que no sé nada? Bueno, ese que le dice, Sócrates, no podemos escribir eso, ese sería el secretario, ¿no? El que dice, eso no lo podemos decir, tenemos que decirlo de otra manera. ¿Por qué ubico esto? Porque justamente en análisis nosotros vamos a tener que hacer que la significación que ha devenido como absoluta entre en juego con otras significaciones posibles. Esto, por supuesto, en el análisis con la neurosis, pero también en este punto voy a tomarlo en relación a la psicosis, donde ahí me viene al recuerdo ahora un ejemplo de Lacan, que no me acuerdo si era la señora C, que fue una presentación que hizo Lacan, donde comentaba que era una situación clínica de la práctica, donde una mujer se le empieza a armar la escena delirante de que la estaban escuchando, porque una persona se había reído, no que la estaban escuchando, perdón, porque de hecho medio que la estaban escuchando, pero que una persona se había reído y como que empezaba a generarse un delirio en ese sentido respecto de esta risa. Disculpen, no me acuerdo bien ciertos detalles, por ahí me puedo estar equivocando en alguno de ellos. Pido disculpas por esta imprecisión, pero bueno, me acuerdo ahora. Y justamente una de las intervenciones de Lacan es ubicar que le dicen, no, ellos no se están riendo de usted. Yo los conozco y se están riendo de otra cosa. Lo que hizo justamente es poner en juego otra significación, que no quede una significación devenida como absoluta, sino que puso en juego otra significación. Bueno, por eso es que lo quería comentar e ir finalizando acá. Por supuesto, esto lo vamos a avanzar sobre esto, lo vamos a complejizar, vamos a hacer unas lecturas más precisas de la posición fantasmática o del fantasma, y vamos a ir avanzando también, la clase que viene, respecto de cuál es
la fórmula del fantasma para un análisis o para el comienzo de un análisis. Acá nosotros trabajamos la fórmula del fantasma en bruto, ¿no? Pero tenemos que avanzar, quiero decir, este sujeto barrado en relación a la, que es el objeto del deseo, no es la fórmula de inicio de un análisis. Porque Lacan nos va a ubicar que el neurótico llega a análisis con la fórmula del fantasma falseada. Así que bueno, dejamos acá. Si les parece, la referencia sigue siendo subversión del sujeto y nos manejamos con esa acá. Les agradezco, les pido disculpas si por momentos había mucho griterío, pero bueno, insisto con que se me complicaba, pues son las condiciones, bueno, del dictado actual. Así que bueno, les agradezco y si hay preguntas las respondemos y si no, continuamos la que viene. Diga, Karina. Profesor, una pregunta. Hace unos días leí en un libro para otra materia, pero bueno, de un libro de Silvia Amigo. ¿Nos está engañando Karina con Silvia Amigo? ¡Qué feo! ¡Qué feo, Karina! No, justo, no me digas que justo no le gusta. Por favor, no. Nosotros nunca va a escuchar de parte nuestra que no lean a alguien. Así que nada, nada. Bueno, bueno, un libro que se llama Clínica de los fracasos del fantasma. Bueno, y había una partecita que decía que por ejemplo, una crisis en un paciente sería el fracaso momentáneo de su fantasma. Pues, o sea, está bien, o sea, sería a su posición deseante, ¿se estaría refiriendo a eso? No sé si me explico. Habrá que ver. También planteaba que hay crisis del fantasma que o sea, que no se pueden volver a restituir, digamos, entre comillas, en el caso de, por ejemplo, autismo, de psicosis, ahí es otro el problema, algo así decía. Entonces yo me quedé pensando, y ahora hablando del fantasma se me vino eso que había leído a mi mente. Mire, no me acuerdo el contexto en el que lo trabajará Silvia Amigo, y esto que quede claro, insisto, nunca vamos a decirles que no lean a un autor o autora, así que eso léanlo y es bienvenida la lectura y en todo caso la discusión o debate, porque estas son cuestiones de trabajo, ¿no? Y además Silvia Amigo es una analista que ha producido mucho y que vale la pena leer, ¿está? Insisto, es una muy buena, más o menos lo que yo he leído de ella me ha gustado y me parece sumamente pertinente. No me acuerdo el contexto en el que propone esto, pero cuando planteamos por ejemplo, podemos pensar lo que nos formula Lacan en el seminario 6, cuando trabaja a Hamlet como si fuera un caso clínico, ahí también podemos ubicar una cuestión de, como dijo usted, Karina, ahora no me sale la palabra, de fracaso del fantasma. Sí, el fracaso del fantasma. Justamente con Hamlet lo que plantea Lacan es que hay una repositivización del falo, por ende queda anulada la función del deseo y se complica, ¿no? Así como se complica la pura falta, se complica la pura presencia. El fantasma es, como decíamos, sostén del deseo, pero también marco de la realidad. Por eso decimos, es una matriz de significación. Entonces sí, obviamente si hay un fracaso del fantasma, de la escena fantasmática, y está complicado el lazo con el otro, claramente. ¿Está? No sé si le ayudo, Karina, o no. Sí, sí. Pero justamente el fantasma tiene, vamos a ver más adelante la clase que viene, que tiene que ver con los elementos simbólicos, imaginarios, con lo cual hay que armarla. Con algunos pacientes habrá que armar la escena fantasmática. ¿Está? Así que bueno. Ahí la veo, Graciela. Bien, gracias. No, por favor. Bueno. ¿Vos, Roberto, querías decir algo? Todo bárbaro, Jorge. Bueno. Todo bien. Bueno. Si no hay otra pregunta, entonces damos por finalizado hoy y continuamos jueves que viene a las 14, ¿les parece? Yo ahora subo, antes que me olvide, subo a comunidades lo de El Diablo Enamorado de Cazote.
ya voy ingresando, porque si no me voy a olvidar de nuevo. Bueno, les agradecemos, les mandamos un saludo a todos y hasta el jueves que viene entonces. Saludos. Gracias. Hasta luego. Roberto, un Saludos. abrazo.